El día de hoy vamos a revisar el soporte hemodinámico en el paciente pediátrico con sepsis, pero me voy a enfocar mucho a dos aspectos. Uno, fundamental, que es lo que debo entender yo por sepsis en pediatría, cómo identificarlo clínicamente, cómo establecer el diagnóstico. Y segundo, vamos a analizar los fundamentos del tratamiento propuesto para este grupo de pacientes en esta condición, pero enfatizando lo que tenemos que hacer con mucha cautela y aprender a identificar los diferentes tipos de choque séptico que se pueden presentar en el paciente pediátrico, porque no es uno solo el patrón hemodinámico que pueden tener estos pacientes. Y depende sobre todo de la perspicacia del clínico para identificarlo. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar y vamos a recordar lo que nosotros le llamamos la escalera terapéutica del tratamiento de la sepsis, que va desde el primer nivel, donde lo fundamental es proveer a todo niño de las medidas de higiene general y de soporte en general apropiadas para toda la población, como son una nutrición adecuada, la disponibilidad de agua potable todo el tiempo, que el paciente se inmunice de manera apropiada y que reciba una educación congruente con las necesidades de su comunidad, específicamente en la capacidad de los cuidadores principales y de los cuidadores secundarios como los maestros o los proveedores de salud de primer contacto, que puedan identificar con toda propiedad un cuadro sugestivo de sepsis y este niño pueda ser referido a un centro de tratamiento de segundo nivel tempranamente para ahorrar tiempo y morbilidad a este paciente. En segundo nivel, lo que esperamos nosotros es que haya un tratamiento estandarizado basado en un algoritmo, que es el que vamos a revisar a continuación y que está vigente ya desde hace casi 20 años, donde se prioriza la vigilancia de la perfusión, la oxigenación apropiada, el control de la infección y una referencia temprana, nuevamente, si es que fuera necesario, al tercer nivel de atención. En el tercer nivel de atención ya estamos hablando de tratamiento de soporte orgánico específico, soporte hemodinámico avanzado y soporte ventilatorio avanzado. Y aquí lo más importante de resaltar de este gráfico es que entre más temprano sea la referencia, mayores son las probabilidades de sobrevida de los pacientes y menor el impacto en la mortalidad. Lo que mucha gente nos confundimos a veces es que creemos que este tercer nivel de atención es el más idóneo para manejar la sepsis, pero esto no es cierto. De hecho, la sobrevida de estos pacientes aporta una infinitésima parte de la sobrevida total de los pacientes que tienen un evento de sepsis a nivel comunitario, puesto que los pacientes que llegan a tercer nivel son los menos y los más se curan en estos dos niveles. Por eso vamos a enfatizar lo que se tiene que hacer en estos dos puntos. ¿A qué se refiere la pirámide de terapia en el paciente con sepsis? Se refiere a que lo más efectivo está en la base, acá, la inmunización universal, como ya lo mencionamos, la disponibilidad de agua potable, una nutrición adecuada, la disposición y la administración de vitaminas A y zinc para evitar los cuadros de vías aéreas superiores y los cuadros enterales. Y después, si esto no es efectivo y de todos el paciente se infecta, llegamos a la base, al punto B de la base, donde lo fundamental es iniciar el tratamiento con oxigenación, restablecer la perfusión y administrar la primera dosis de antibióticos. Si esto no es suficiente, pasamos a la parte C de la pirámide, donde ya se va estrechando el número de pacientes que llegan a este punto. Y entonces aquí ya lo fundamental es el manejo de fármacos inotrópicos o vasopresores, el monitoreo avanzado y el uso de ventilación mecánica. Y en la parte más alta de la pirámide tenemos el soporte orgánico específico, como la terapia de reemplazo renal, la inmunoterapia
y en los centros donde existiera la disponibilidad de ECMO, el ECMO, que es la última fase del soporte orgánico en estos pacientes. Como nosotros vemos aquí, cuando aplicamos correctamente estas estrategias, tenemos algunos ejemplos muy interesantes de ensayos clínicos controlados hechos en población abierta a nivel comunitario, por ejemplo, este de Tailandia, donde se empoderó a las enfermeras para administrar la primera carga y la primera dosis de antibióticos en pacientes que tenían criterios de tener sepsis, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y en este estudio comunitario hubo una disminución del 60% de mortalidad en el grupo tratado de esta manera. Si ustedes ven, ¿qué magnitud es una disminución del 60% de mortalidad en sepsis? Es una barbaridad del efectivo de esta estrategia. Además, se han probado otras estrategias a este nivel como alto flujo nasal y finalmente un estudio que lideró el doctor Joe Carcillo ya hace casi 20 años, perdón, casi 15 años en Vietnam, siguiendo el algoritmo de manejo propuesto por las guías de sepsis. En este estudio llevado a cabo en Vietnam, siguiendo puntualmente la estrategia planteada por las guías de sepsis, se logró una mortalidad de 0 en este grupo de pacientes. Entonces, la intervención, la oportunidad de la intervención es muy importante y esto es fundamental para lograr una disminución en la mortalidad. Cuando avanzamos más adelante, la mortalidad depende de muchos otros factores. Y, por ejemplo, este estudio de Oliveira hecho en Brasil logró una disminución de mortalidad del 28% en pacientes que ya tenían choque séptico refractario a líquidos. Y lo único que hizo fue lograr una saturación venosa mayor a 70% constante y además mantener una concentración de hemoglobina de 11 gramos por ciento, pero estos eran pacientes que tenían ya falla orgánica múltiple. Perdón. Entonces, estas dos características no son aplicables a todos los pacientes. Y finalmente... esto es lo que encontré. Finalmente, el lograr llegar hasta el cuarto nivel de atención, donde ya hay ECMO disponible, nosotros tenemos una disminución ostensible de la mortalidad, pero logrando el traslado de un centro que no tenía este soporte avanzado a uno que sí lo tenía, se redujo una mortalidad en ese grupo de pacientes, que ya es un grupo de pacientes muy pequeñito, del 20%. Entonces, el impacto más grande siempre será en la base, porque aquí los pacientes el número de pacientes que se benefician más de una terapia estandarizada es muchísimo más grande. Bien, si bien, como ustedes ven, hay estrategias muy claras que ya se pueden aplicar para diferentes estratos sociales y comunitarios y están perfectamente diseñadas para ello, lo que hay que definir es entonces ahora cómo voy a identificar a los pacientes que tienen este problema que nosotros conocemos como sepsis. Debemos entender primero que sepsis es una enfermedad sistémica que cursa con un cuadro clínico cuasi característico, aunque no es característico, pero que además siempre se acompaña de disfunción orgánica en su cuadro clínico. Entonces, para identificar la sepsis tengo que tener en mente que tengo que tener un cuadro de síndrome infeccioso, pero asociado a un proceso de disfunción orgánica que puede ser individual o múltiple. Para que yo tenga una definición con la cual pueda identificar a los pacientes con sepsis, esta debe cumplir con varios criterios. Primero, debe identificar al paciente con sepsis con alta sensibilidad y especificidad y tener un valor predictivo positivo también muy elevado.
Su aplicabilidad y reproducibilidad deben ser universales, es decir, que no debe costar mucho dinero para hacerlo, porque hay pruebas moleculares que pueden aplicarse y que identifican tempranamente a los pacientes con sepsis, pero cuyo costo y disponibilidad no las hace asequibles a todos los medios y por tanto no son de aplicabilidad universal. Y debe además permitirme jerarquizar individualmente las siguientes 3 características de todos los pacientes: la gravedad, el pronóstico, la prioridad y la intensidad del manejo que requiere cada paciente en particular. Esta definición no existe actualmente, y lo que más cercano tenemos a esta definición es seguir utilizando la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya ha sido muy difundida para la comunidad pediátrica, y que se refiere a la presencia de 2 o más de los siguientes signos: temperatura, fiebre, con una cuantificación mayor a 38 grados centígrados con duración más de 1 hora. Recuerden, esto es un apunte importante en este aspecto. O un evento de hipotermia, que es una temperatura menor a 36 grados. Tener taquicardia para la edad. Acuérdense que en los grupos etarios pediátricos tenemos diferentes límites para identificar la presencia de taquicardia. O tener polipnea o hipocapnia como resultado de la polimnea, o tener leucocitosis o leucopenia o bandemia, de acuerdo también a la edad. Entonces, si yo tengo 2 o más de estos signos clínicos, tengo respuesta inflamatoria sistémica. Si en presencia de respuesta inflamatoria sistémica clínicamente puedo identificar con toda claridad un foco infeccioso, entonces ya tengo sepsis, ya puedo identificar sepsis. El problema del síndrome de respuesta inflamatoria sistémico es que es altamente sensible, pero muy poco específico. Y como vamos a ver en el siguiente ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene respuesta inflamatoria, pero que no tiene datos de disfunción orgánica. No corre el video. ¿Lo guardan en su USB? Sí, estaban en el USB. Por eso. Por eso. Bueno, ok, no importa. Entonces, miren, vamos a ver esta niña. Esta niña nos llegó a la consulta del hospital infantil de urgencias. Es una niña que tiene 8 años. Tiene 2 días de fiebre, cuantificada hasta 39 grados centígrados en su casa, con más de 2 horas de duración. En el momento que nosotros la vimos tenía 38 grados centígrados y esos signos vitales. Tenía llenado capilar de 1 segundo, lo cual es anormal. El llenado capilar en pediatría es de 2 segundos. Y tenía los pulsos saltones o filiformes y estaba rubicunda. Esta niña tenía respuesta inflamatoria sistémica, indudablemente. Y tenía una faringitis aparentemente viral, es decir, tenía un foco infeccioso, tenía respuesta inflamatoria, cumplía con los criterios de sepsis. Sin embargo, su estado general era bastante bueno. En cambio, este lactante era un varón de 4 meses que tenía 3 días de evolución con irritabilidad que evolucionó a la letargia, hipotermia de 35 grados centígrados sostenida, y la mamá refiere que solamente le había cambiado un pañal en las últimas 24 horas, es decir, estaba oligoanúrico. Y además tenía rechazo al alimento. Entonces, en un varón de 4 meses de edad, cuya única actividad productiva es comer y dormir, que no quiera comer, es un signo muy alarmante. Y si aparte de eso agregamos letargia e irritabilidad, entonces estamos ante un caso muy grave. Este niño efectivamente fue identificado como un niño que venía con choque séptico y fue manejado intensivamente durante 14 días, en los cuales presentó falla orgánica múltiple, requirió soporte renal, terapia de soporte renal continuo, el uso de 3 aminas para manejar la hemodinamia, soporte ventilatorio, pero finalmente pudo ser egresado a su casa en mejores condiciones después de una terapia intensiva muy prolongada. Entonces, tenemos la sepsis, que es un cuadro que se identifica en base a la clínica, y tenemos datos de hipoperfusión que nosotros identificamos como asociados
a un diagnóstico que nosotros hemos establecido que es el choque. Pero ¿qué es el choque desde el punto de vista fisiopatológico? Bien, la definición de choque es que es un estado de hipoperfusión en el cual el aparato cardiopulmonar es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es decir, que a pesar de que el aparato cardiopulmonar esté funcionando a su máximo, es incapaz de entregar la cantidad necesaria de nutrientes, fundamentalmente oxígeno, para mantener las funciones celulares. Fisiopatológicamente se asocia a una disminución de la capacidad de síntesis de ATP a nivel celular y esto produce disfunción de las membranas celulares, disfunción celular, si progresa disfunción orgánica individual y si progresa disfunción orgánica múltiple. Entonces, nosotros identificamos al choque como un estado de hipoperfusión y en los datos de hipoperfusión es en los que nos vamos a enfocar para diagnosticar. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que se asocian a un estado de hipoperfusión? Bien, son varios, fundamentalmente taquicardia, ocasionalmente hipotensión, no siempre, y los datos de hipoperfusión, que son los fundamentales para identificar este estado, que se refieren a un estado mental alterado. Recuerden que el primer signo de deterioro neurológico en pediatría es la irritabilidad, y que siempre que un niño esté irritable, quiere decir que ese niño no está bien ni está estable. Un llenado capilar alterado que puede ser menor a 2 segundos o mayor a 2 segundos, y la presencia o no de oligoanuria asociada a esta sintomatología. Si yo tengo cualquiera de dos de estos datos, ya debo pensar que el niño está hipoperfundido y que pudiera estar chocado. ¿Qué necesito para comprobar el diagnóstico de choque? Estos signos son muy fáciles de identificar y un clínico avesado los puede identificar fácilmente en cualquier paciente que los presente. Esto, desde el punto de vista y de acuerdo a la AJA, cuando yo tengo estos signos, tengo taquicardia, tengo datos de hipoperfusión y además tengo hipotensión, debo identificar el diagnóstico de choque. Ahora bien, esto es muy importante de entender que choque no es sinónimo de hipovolemia. Entonces, el choque no hace diagnóstico de hipovolemia, ni tampoco identifica a los pacientes que con un reto de volumen vayan a responder apropiadamente a esta maniobra terapéutica. Entonces, los datos de hipoperfusión que nosotros identificamos como choque solamente identifican un estado de hipoperfusión, pero no identifican ni es sinónimo de hipovolemia. Por tanto, esta conducta que aprendimos nosotros como pediatras de que a todo paciente chocado lo primero que hay que pasar descargas porque asumo que está deshidratado o hipovolémico, no es del todo cierta y hay que evaluarla con juicio para no cometer errores en el manejo de estos pacientes, como vamos a ver más adelante. Para que yo presente choque, tiene que haber alteración en diferentes fases de la función hemodinámica de un paciente pediátrico. Y el choque se puede producir, a grosso modo, por alteraciones en el gasto cardíaco, que a su vez depende de un ritmo cardíaco adecuado, de una fracción de expulsión adecuada, y la frecuencia cardíaca o ritmo cardíaco adecuado depende de un ritmo cardíaco que sea normal, no porque un trastorno del ritmo como la taquicardia supraventricular puede producir choque cardiogénico, o un ritmo muy bajo como la bradicardia sinusal puede producir choque. Entonces el ritmo tiene que ser normal. Puede haber una disminución en el llenado de las cámaras cardíacas, como por ejemplo en el tamponade, donde hay una obstrucción al llenado de las cámaras cardíacas y esto produce una disminución de la fracción de expulsión y eso produce choque. Y en estos tres casos, estaríamos ante un choque cardiogénico causado por un trastorno del ritmo o causado por un deficiente llenado de las cámaras cardíacas por cualquier razón.
Si además hay un fallo en la fracción de eyección, como la miocarditis, también estaríamos ante un choque cardiogénico. Si el volumen sanguíneo es insuficiente, porque está depletado, porque no llega suficiente al corazón, podríamos estar ante un choque hipovolémico. Y si la alteración es en la distribución del flujo por una alteración en las resistencias periféricas vasculares sistémicas, estaríamos en un choque distributivo. El problema de toda esta variabilidad en las causas de choque es que el cuadro clínico va a ser muy semejante y yo lo único que voy a detectar son los datos de hipoperfusión, la taquicardia si fuera el caso, y en casos extremos un llenado capilar disminuido y también pulsos débiles y todo el cortejo que hemos estado describiendo. Entonces, la identificación de choque nos permite identificar el estado de hipoperfusión en base a los signos que hemos visto, pero ese cuadro así de somero no nos permite identificar la fisiopatología fina de cada evento de choque. Por tanto, no podemos generalizar el manejo en base solo a estos hallazgos, aunque yo ya identifiqué que el paciente tiene este estado de hipoperfusión que conocemos como choque. Entonces, el choque puede ser sospechado a través del examen físico, como hemos visto claramente, en base a los siguientes signos: taquicardia, el estado mental alterado, irritabilidad es lo más frecuente, la alteración en la perfusión en base al llenado capilar, la coloración, temperatura y calidad de los pulsos, la temperatura de la piel y coloración de la piel, y sobre todo si se asocia también al oligoanuria, que en este momento nos estamos refiriendo a este dato como una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en esta circunstancia. Entonces, si yo tengo todos estos datos, establezco el diagnóstico de choque. Ahora bien, si yo tengo los elementos que me permiten identificarlo, son fáciles de identificar. El diagnóstico de choque, ya lo dijimos, pero como quiero recalcar nuevamente esto no hace diagnóstico de hipovolemia. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. No todos los pacientes chocados están hipovolémicos y puede haber pacientes chocados hipervolémicos. Y tampoco identifica a los pacientes que van a responder a una carga de volumen. Entonces, ya identifiqué cómo manejo el choque, cómo lo identifico, y ahora vamos a ver cómo lo trato, y específicamente nos vamos a enfocar al choque asociado a un proceso infeccioso, que es lo que conocemos nosotros como choque séptico. Esta es la guía de manejo para pacientes pediátricos críticamente enfermos, publicada por la OMS en el 2017, y para identificar el choque, ellos y el manejo, y proponen esta tabla para el manejo del choque. Primero, lo que nos proponen es que nosotros debemos identificar el choque utilizando el mismo instrumento siempre en todos los pacientes. Es decir, que cada unidad hospitalaria, o en mi experiencia como médico de consultorio, debo utilizar siempre los mismos criterios para identificar el choque en todos mis pacientes. El médico es quien decide si el paciente está chocado, y una vez que identifico el choque, debo realizar el triage para ver si ese choque o ese estado de hipoperfusión en un paciente pediátrico determinado está asociado a un proceso infeccioso. Este triage lo debe desarrollar también cada unidad hospitalaria, o utilizar uno de los varios que ya están publicados para darle valor a cada una de las variables, y en base a una o dos que aparezcan en la historia clínica del paciente o en los exámenes de laboratorio, yo puedo decir si este niño tiene un estado de hipoperfusión asociado a un proceso infeccioso. Por tanto, digo que el paciente puede tener choque séptico. Una vez que lo establecí, lo primero que tengo que hacer es iniciar esquema de antibióticos empírico, y esto lo debo hacer en base a la epidemiología del lugar donde estoy trabajando. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando tenemos un paciente con choque séptico, el esquema inicial casi siempre es ceftriaxona, vancomicina, pero este esquema es aplicado para la epidemiología de la Ciudad de México, y en particular para los pacientes que llegan al Hospital Infantil de México. Pero no quiere decir que sea el correcto en todos lados. Entonces hay que averiguar un poco cuál es el que nos recomienda infectología o los epidemiólogos del lugar donde estamos trabajando. Lo segundo es que tengo que restablecer la perfusión
de ese paciente. Y la primera medida para restablecer la perfusión es mejorar el gasto cardíaco. La medida más efectiva, más fácil y más barata de mejorar el gasto cardíaco son los retos de volumen. Fíjense que ya no utilizamos el concepto de carga de volumen porque es un concepto erróneo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, yo le paso un reto de volumen con una solución cristaloide al paciente cuya alícuota es de 10 a 20 mililitros por kilo y se la voy a pasar en mínimo 10 minutos, máximo 15 minutos. Cargas más rápidas o retos de volumen más rápidos con técnica de 2 jeringas a pasar en menos de 5 minutos están ya formalmente contraindicadas por las razones que vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo que administro el primer reto de volumen, debo estar administrando oxígeno suplementario a este paciente. El dispositivo de oxigenación ideal para el paciente pediátrico inestable es la mascarilla de no reinhalación o la mascarilla con reservorio. Si no responde el paciente después de al menos 2 retos de volumen, entonces estoy autorizado a utilizar un inotrópico o un vasopresor para restablecer la perfusión. Ahora vamos a ver cómo se elige uno o cómo se elige el otro en base a la clínica del paciente. Y si después de iniciar el inotrópico y o el vasopresor, el paciente no mejora la hipoperfusión, entonces ya necesito colocar un catéter venoso central, una línea arterial, someter a ventilación mecánica a este paciente y hacer el manejo ya de soporte hemodinámico avanzado que vamos a esbozar también en los siguientes minutos. Entonces, la fase inicial, que es la más efectiva, es la identificación. Esto lo debe hacer en los primeros 5 minutos de estancia en urgencias del paciente y después administrar la primera dosis de antibióticos y iniciar el restablecimiento de la perfusión en base a retos de volumen con soluciones cristaloides y administrar oxígeno. Si esto no se logra en los primeros, si no se restablece la perfusión con los primeros 2 retos, ya puedo utilizar un inotrópico y un vasopresor. Bien, hace ya algún tiempo se fueron publicadas las guías de manejo de la sepsis, que es un algoritmo estandarizado basado en la evidencia disponible y que hacía recomendaciones prácticas de cómo se debería reanimar a un paciente en un estado de hipoperfusión asociado a un proceso infeccioso invasivo. Lo que estas guías establecen es parte de lo que hemos estado platicando y lo que dice aquí es que yo debería inicialmente administrar hasta 3 retos de volumen, cada uno de 20 mililitros por kilo, y vigilar que el paciente no presentara datos de sobrecarga hídrica. Estas recomendaciones están basadas en experimentos animales, en series de casos muy pequeñas y de escasa calidad metodológica, en ensayos clínicos muy pequeños, también de muy escasa calidad metodológica, y sobre todo en extrapolaciones de adultos. No hay ensayos clínicos controlados, ninguno que la ciencia conozca, donde se haya probado la efectividad de cargas de volumen versus no cargas de volumen en el manejo inicial de choque séptico pediátrico. Eso no existe, por tanto no tenemos evidencia sólida al respecto de qué tan efectivas son estas intervenciones. Y tampoco nunca se ha publicado que un estudio que pueda discernir claramente sobre el efecto benéfico en la sobrevida de los pacientes que se presentan con estas características clínicas sobre la mortalidad de este grupo de pacientes. Por tanto, tampoco podemos sopesar qué tan efectivo es esto para disminuir la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué sí sabemos al respecto y por qué en los últimos 4 años nos hemos vuelto tan cautos con los retos de volumen en los pacientes pediátricos? Bueno, este estudio fue publicado en 1991 y fue un estudio de casos y controles diseñado por el doctor Arno Zariski y por Joe Carcillo, que es quien diseñó las guías que vimos en la diapositiva anterior. Y ellos estudiaron un grupo de pacientes sobrevivientes versus no sobrevivientes de lo que ellos describieron como choque refractario a líquidos.
En el grupo de pacientes que sobrevivieron, recibieron cuando menos 40 mililitros por kilo de solución cristaloide en la primera hora, y estos pacientes que recibieron más de 40 mililitros tuvieron aparentemente una sobrevida mejor que los que recibieron menos de 40 mililitros por kilo. El problema de este estudio es que es un estudio de casos y controles muy débil metodológicamente, cuyo reclutamiento llevó 6 años, reclutar a este número de pacientes, lo cual es una barbaridad de tiempo. Estaban muy graves al momento del diagnóstico todos requerían ventilación mecánica, todos requerían vasopresor o inotrópico, y no se brindan los datos hemodinámicos de fracción de expulsión, ni de gasto cardíaco, ninguna variable dura que nos permitiera decir, bueno, con la intervención que establecieron los colegas, se mejoró el gasto cardíaco, se mejoró la fracción de expulsión, o mejorar las resistencias vasculares sistémicas, le puede bajar inotrópico o vasopresor. Nada de eso se aporta en este estudio, y lo único que dice es que los que recibieron más de 40 sobrevivieron más que los que recibieron menos de 40, lo cual es una asociación bastante débil. Pero este estudio dio pie al manejo que vimos que se recomendaba en las guías y fue el vigente durante 20 años en terapia intensiva pediátrica. Bien, en 2011, en un grupo enorme de pacientes, más de 2,000 pacientes pediátricos que se presentaron con datos de respuesta inflamatoria y datos de hipoperfusión, es decir, de choque séptico, en el África subsahariana, se llevó a cabo este ensayo clínico controlado al fin, donde a los pacientes que tenían hipoperfusión asociada a lo que parecía ser un proceso infeccioso, a un grupo se le administraron cargas de volumen y a otro no se le administraron cargas de volumen. Este estudio se llama FEST, y los pacientes fueron clasificados en grupos de acuerdo al órgano que más alteraciones presentaba desde el punto de vista clínico y laboratorial al momento de ingreso al estudio. Lo que llama la atención de este estudio, y lo más importante, es ver que los pacientes que recibieron cargas o retos de volumen fallecieron más que los que no recibieron retos de volumen. La conclusión del estudio es que en los pacientes que se presentan con estas características, que reciben retos de volumen, pero que no reciben terapia intensiva, la mortalidad es más alta. Este grupo incluyó muchos pacientes que tenían malaria al momento de su diagnóstico, y en la malaria no se deben administrar retos de volumen. Entonces, esta es una debilidad grande de este estudio. La mayoría de los pacientes que recibieron los retos de volumen no recibieron terapia intensiva, es decir, no había ventiladores disponibles, no recibían oxígeno, etc. Entonces, esta es otra debilidad muy grande de este estudio. Y 1/3 de estos pacientes, al momento de recibir el reto de volumen o no recibirlo, no cumplían los criterios de choque descritos por la OMS. Entonces, se incluyó muchos pacientes que no tenían datos de hipoperfusión. Entonces, estas son las 3 principales debilidades de este estudio, y por lo cual fue muy criticado por la comunidad de intensivistas pediatras mundial, porque decían, es un estudio mal hecho, no sirve para descartar la eficacia de los retos de volúmenes en los pacientes que tienen choque séptico. Sin embargo, en un análisis posterior de los resultados de la autora demostró claramente, sin lugar a dudas, quitando a los pacientes que tenían los problemas que señalamos en la diapositiva anterior, es decir, los que no recibieron terapia, los que no tenían datos de hipoperfusión, lo sacó y hizo un análisis de los otros pacientes, y la sorpresa fue que se reafirmó el hallazgo fundamental del estudio. Los pacientes que reciben retos de volumen se mueren más que los que no reciben retos de volumen. Entonces, queda claramente demostrado que los retos de volumen en pacientes pediátricos que no tienen datos de hipoperfusión, como aquí vemos, los que tienen 1 o 2 datos versus comparados con los que tenían 3 o más datos de hipoperfusión, fallecieron más que los que tenían menos. Entonces, claramente se demuestra en este estudio
que los retos de volumen, es decir, las cargas, lo que nosotros conocemos en pediatría como cargas, están solamente indicadas en los pacientes que tienen evidencia clínica de hipoperfusión, en ningún otro paciente. Entonces, ¿a quién le voy a pasar retos de volumen? Al niño que llega con taquicardia, con llenado capilar lento, con extremidades pálidas y frías y con pulsos débiles. Es al niño que yo le voy a pasar cargas, o si tiene el otro cuadro clínico de choque hiperdinámico, al niño que tiene taquicardia, pulsos filiformes y llenado capilar en flash. Solamente a esos pacientes les voy a pasar retos de volumen. A todos los demás me voy a abstener porque ya sé que les puedo causar más daño que beneficio. Vamos a recordar un poco de cómo es la hemodinámica de un paciente normal. Este es un esquema muy de cómo se genera la circulación en el ser humano. Tenemos nosotros el corazón que funciona como bomba y que propulsa el volumen sanguíneo hacia un circuito de resistencias vasculares elevadas, que es el circuito arterial. Las resistencias arteriales son lo que propulsa la sangre y lo lleva hasta el lecho esplácnico, que está dividido en dos: el volumen venoso no estresado y el volumen venoso estresado. Este concepto me gustaría puntualizarlo porque es muy importante tenerlo en mente. Se llama volumen venoso estresado a la parte del volumen venoso que participa activamente en el gasto cardíaco. Y en términos de volumen total, es solamente 1/3 del volumen venoso el que participa en el retorno venoso y por tanto en el gasto cardíaco. La mayor parte del volumen venoso pertenece al volumen no estresado y está guardado en el lecho esplácnico como reserva para situación de estrés. Entonces, el volumen venoso en el lecho esplácnico es el reservorio que se utiliza para cuando yo necesito aumentar de súbito el gasto cardíaco. Después están las resistencias venosas que se oponen en forma mínima para mantener el retorno venoso, y el retorno venoso es el principal determinante del gasto cardíaco. Este es el otro concepto que quiero que tengan en mente siempre. El principal determinante del gasto cardíaco es el retorno venoso. Y mi gasto cardíaco siempre será igual a mi retorno venoso. Si el retorno venoso disminuye, disminuye el gasto cardíaco. Si el retorno venoso aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales para entender lo que vamos a ver a continuación. El otro concepto que quiero que tengan en mente es este. Cuando yo en la curva de gasto cardíaco, en el punto A, aquí que lo vemos, le paso un reto de volumen a este paciente. Esto me desplaza la curva de gasto cardíaco hasta el punto B. Es decir, que con este reto de volumen, aumenté el retorno venoso y esto produjo un aumento en el gasto cardíaco. Esto desde el punto de vista clínico se llama coherencia hemodinámica. Cuando yo paso un reto de volumen y en base a ese reto de volumen obtengo un aumento en el gasto cardíaco, es decir, un aumento en la perfusión sistémica, un aumento, no siempre sucede de esta manera, pero generalmente sí, un aumento en la presión arterial. Pero cuando yo tengo esta curva de gasto cardíaco y en el punto C le paso un reto de volumen y este reto de volumen no produce un aumento considerable en el gasto cardíaco, entonces me encuentro ante el fenómeno que se llama incoherencia hemodinámica. La incoherencia hemodinámica es cuando yo paso un reto de volumen y en base a ese reto de volumen no logro un aumento en los datos de perfusión. ¿Cómo le hago para encontrar al paciente en el punto A para que se produzca un desplazamiento de la curva de gasto cardíaco hasta el punto B? Bueno, esto no es muy sencillo porque requeriría mediciones muy específicas de la hemodinámica en un paciente que habitualmente no están disponibles para hacerse en la situación de vigilancia hemodinámica
habitual en una terapia intensiva. Entonces, ¿qué tengo que tener para prever que sí va a responder? Bueno, es más fácil determinar qué no debo tener para prever que el paciente sí va a responder. Y me voy a adelantar un poco. Aquí tenemos un esquema del glicocálix, que es la cubierta glucoproteica que recubre el endotelio vascular. El glicocálix es una estructura que mantiene funcionando apropiadamente al endotelio. El endotelio no es la barrera que nos enseñaron en fisiología, cuando yo estudié fisiología hace casi 40 años, que nos decían, a ver, el endotelio es una membranita que recubre el interior de los vasos y que permite pasar agua, pero no proteínas del interior de los vasos hacia afuera. No, el endotelio es el órgano más grande del cuerpo humano, cumple funciones inmunológicas, metabólicas, endocrinas e inmunológicas incontables. Es un órgano fundamental para el funcionamiento de todos los órganos, de todos los demás órganos. Cuando el endotelio está íntegro, yo puedo asumir que voy a tener una respuesta congruente a un reto de volumen. Cuando el endotelio no está íntegro, puedo asumir que voy a tener una respuesta incongruente. ¿Qué situaciones producen una alteración del endotelio? Pues fundamentalmente las que producen inflamación sistémica, como sepsis, como traumatismos, como pancreatitis, en fin, todas estas. Cuando yo estoy ante una situación de esto, puedo asumir que el endotelio no va a estar funcional y por tanto pasar un reto de volumen pudiera ser que no produjera el efecto deseado. Vamos a recordar otras situaciones en las cuales un reto de volumen sí causa este efecto. Y esta es la hipovolemia pura. Volvemos otra vez al ejemplo del esquema del flujo del aparato circulatorio. Y cuando yo tengo hipovolemia, tengo una disminución del reservorio a expensas del volumen estresado. Si tengo volumen venoso estresado, disminuye el retorno venoso y por tanto baja el gasto cardíaco. Aumenta las resistencias venosas y esto aumenta el retorno venoso y mejora el gasto cardíaco. Por este mecanismo es agotable hasta que ya no hay volumen estresado y entonces voy a tener una disminución del retorno venoso y por tanto el gasto cardíaco. Este sería el extremo de la hipovolemia, que puede ser causada por hemorragia o por deshidratación. En cambio, en el choque séptico con una alteración del endotelio, lo que yo tengo es un aumento del volumen estresado porque el endotelio no está funcionando bien y deja escapar líquido intravascular hacia el intersticio y esto produce una disminución del volumen estresado y este mecanismo en sepsis es el principal determinante de la disminución del retorno venoso y por tanto del gasto cardíaco, una disminución del volumen venoso estresado. Además, a esto se asocia una alteración en las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, tengo dos fenómenos en sepsis que producen una disminución del gasto cardíaco. Disminución del volumen venoso estresado y por tanto del retorno venoso y una alteración en la distribución del flujo sanguíneo causada por una disregulación en las resistencias vasculares sistémicas. Por eso, este tipo de choque se conoce como choque distributivo, porque hay una redistribución del flujo sanguíneo en estas condiciones. Bien, entonces, en la sepsis tengo una disminución del retorno venoso y tengo una alteración en la distribución del flujo sanguíneo, lo cual es lo que ocasiona la alteración en la perfusión orgánica. Hay varios estudios que han demostrado fehacientemente que la variable más dura para determinar lo apropiado del gasto cardíaco en un paciente que tiene choque séptico es la medición de la saturación venosa central. ¿Qué es la medición de la saturación venosa central? Es que yo, poniéndome un catéter venoso central al paciente, que está en la desembocadura de la vena cava superior o en la aurícula derecha, tomo una gasometría, la mando al gasómetro y el resultado de esa gasometría venosa me va a dar la saturación venosa. Esa es la saturación venosa central. La saturación venosa central, cuando yo tengo una saturación venosa central
de alrededor de 70 a 76%. Esto correlaciona positivamente con un gasto cardíaco que va entre los 4 y 6 litros por minuto. Es decir, es un gasto cardíaco suficiente. Este es el fundamento por el cual vamos a ver que a continuación, ya que revisemos el algoritmo de manejo de la sepsis, se recomienda tener una saturación venosa central en todos los pacientes arriba de 70%, pero menor a 80%. Y esta es la variable más dura para medir lo apropiado del gasto cardíaco y lo apropiado de las intervenciones terapéuticas que hemos hecho. Finalmente, aquí ya está el algoritmo revisado por nuestro departamento y enfocado a los pacientes COVID, que es lo que queríamos ver al final. Una proporción muy pequeñita de los pacientes pediátricos que tienen enfermedad COVID-19 requieren hospitalización y son una fracción menor al 2%, dependiendo de las series que se vean, requieren cuidados intensivos. La mitad de los pacientes que requieren cuidados intensivos tienen choque como parte del cuadro clínico. El choque que han presentado hasta el momento estos pacientes con COVID-19 es un choque indistinguible hemodinámicamente del choque séptico. Por eso se recomienda seguir el algoritmo de manejo de choque séptico para el manejo de choque en estos pacientes, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces yo tengo un paciente pediátrico que tiene sospecha o COVID confirmado y que a lo largo de su evolución desarrolla un cuadro compatible con choque séptico. En este paciente lo primero que tengo que hacer es ponerle oxígeno con un dispositivo de reservorio, como ya me señalamos, y lograr un acceso intravenoso o acceso intraóseo, si es que no ya lo tenía. Una vez que le puse oxígeno, le voy a iniciar reanimación. Le voy a iniciar reanimación con retos de volumen. ¿Cómo son los retos de volumen? Son alícuotas de 10 a 20 mililitros por kilo de solución cristaloide a pasar en 10 a 15 minutos. Después de que pase una alícuota o un reto de volumen, me tengo que esperar más o menos 8 a 10 minutos para ver el efecto. ¿Por qué 8 a 10 minutos? Porque está perfectamente demostrado que el efecto máximo en la perfusión de un reto de volumen se presenta entre los 8 y 10 minutos después de que se pasa el reto. Entonces yo no lo debo observar inmediatamente que termina el reto, sino me voy a esperar un periodo mínimo de 8 minutos para ver cómo se comportó frecuencia cardíaca, coloración, temperatura de las extremidades, llenado capilar y calidad de los pulsos. Al mismo tiempo, en este momento estoy iniciando tratamiento antimicrobiano, como ya lo dijimos. La meta es restablecer la perfusión. Si con el reto de volumen se produjo el restablecimiento de la perfusión, el niño continúa el tratamiento establecido y ya no hago más. Si el niño no logra restablecer la perfusión, entonces tengo que valorar aquí qué tipo de choque está presentando el paciente. Está claramente demostrado también que en un paciente con choque séptico, tanto adultos como niños, yo necesito pasar el primer reto de volumen para ver qué tipo de patrón hemodinámico está presentando en el choque séptico. Y hay dos en general. Choque frío, que se refiere a un choque de resistencias vasculares sistémicas elevadas y que lo voy a identificar por llenado capilar lento, palidez y frialdad de las extremidades y pulsos débiles. Y choque caliente, que es un choque de gasto cardíaco elevado y resistencias vasculares sistémicas disminuidas y que lo voy a identificar por llenado capilar en flash, pulsos saltones, aspecto rubicundo y caliente de las extremidades y que generalmente se asocia a un gasto cardíaco. Entonces, si tengo choque frío, a este paciente le tengo que iniciar un inotrópico y el inotrópico de elección es la epinefrina en dosis de 0.01 a 0.3 microgramos por kilo minuto. Si el choque es caliente, el vasopresor de elección es la norepinefrina en dosis de 0.01 y hasta un microgramo por kilo minuto. Nosotros en la terapia intensiva a veces usamos hasta 3 o 4 microgramos por kilo minuto, pero sin monitoreo hemodinámico avanzado no se recomienda utilizar dosis
superiores al microgramo por kilo minuto, porque no es seguro. Hay muchas cosas que vigilar con la norepinefrina cuando lleva dosis tan altas. Entonces, si no tengo epinefrina, puedo utilizar dopamina o puedo utilizar milrinona si es que la tuviera, pero ya no se recomienda utilizar dopamina. Dopamina ya no se recomienda utilizar en pediatría. Recuerden esto. Ok, si no tengo norepinefrina, puedo utilizar epinefrina en dosis mucho más alta a 0.3 microgramos por kilo, pero generalmente que no pase tampoco de 1 microgramo por kilo minuto. Si con esto el paciente no mejora, entonces estoy obligado a poner un catéter venoso central y una línea arterial. Y después del inicio de la epinefrina, tengo que fijarme en lo siguiente. Si el niño tiene una saturación venosa central menor a 70% y está hipotenso, debo pasar más volumen e iniciar norepinefrina asociado a la epinefrina. Si el niño tiene saturación venosa central menor a 70% y está normotenso, debo iniciar un inodilatador. ¿Qué es un inodilatador? Un medicamento que me va a producir vasodilatación fundamentalmente del lecho venoso para mejorar el volumen venoso estresado y aumentar el retorno venoso. Y el de elección es la nitroglicerina en dosis de 1 a 3 microgramos por kilo minuto. Si a pesar de esta terapéutica no mejora el paciente y persiste en esas condiciones, tengo que utilizar otro inotrópico y el de elección sería el levosimendan, donde existiera el levosimendan. Y si no mejora en el segundo escenario, que sería el niño normotenso, al cual le inicié el inodilatador, también debería utilizar otro inotrópico, que en este caso sería levosimendan, el de primera elección, como segundo inotrópico. Si no tengo levosimendan, puedo intentar utilizar dobutamina en esta circunstancia, o milrinona si es que la tuviera disponible. En el choque caliente, si con la norepinefrina no mejora el paciente y persiste hipotenso y a pesar de tener una saturación venosa central mayor a 70%, tendría que utilizar vasopresina en dosis de 0.003 unidades hasta 0.002 unidades por kilo minuto. Si con la vasopresina no mejora la hipotensión de este paciente, entonces tendría que utilizar asociado a un inotrópico o otro vasopresor que pudiera ser la epinefrina, pero tampoco se recomienda la epinefrina en dosis vasopresoras porque aumenta considerablemente el consumo metabólico de oxígeno del miocardio, mucho más que la norepinefrina en dosis alfas. La epinefrina, por tanto, este niño tendría que monitorizarse con un monitoreo hemodinámico avanzado que no en todos lados está disponible. En este recuadro está el resumen de lo que acabamos de discutir, que está indicado en cada una de las situaciones que hemos señalado, y en la mayoría de los casos, con este algoritmo se resuelven los problemas hemodinámicos en estos pacientes. Puede ser que a pesar de ello lleguemos al último extremo del choque séptico, que es el choque séptico refractario, que es un estado en el cual yo tengo disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión, dosis altas de aminas y lactato sérico elevado a más de 5 milimolas por litro. Cuando yo tengo este diagnóstico establecido, espero una mortalidad en centros sin mucha experiencia en terapia intensiva superior al 50%. En nuestro centro, el choque séptico refractario sin ECMO, la mortalidad es del 20%, y en el choque séptico no refractario, la mortalidad de nuestro centro es del 11.5%. En los centros donde tienen ECMO, el choque séptico refractario tiene una mortalidad alrededor del 10%, y el choque séptico en general en pediatría, en los centros donde tienen toda la disponibilidad de monitoreo hemodinámico avanzado y todos los recursos, es alrededor del 5 a 6%. ¿Cuáles son las causas de choque séptico refractario? Pues son muchas, pero las más frecuentes en nuestro centro son la sobrecarga de presión del ventrículo derecho por un exceso de ventilación mecánica, la hipertensión intraabdominal o síndrome de hipertensión intraabdominal, la sobrecarga de líquidos, que yo me pase de líquidos pasándole demasiadas
cargas al paciente, o que desarrolle falla orgánica múltiple asociada a plaquetopenia, que es muy frecuente en pediatría, y una que es muy penoso que sucede es un retraso en el inicio de los antibióticos, que es un error que frecuentemente se presenta todavía en nuestro medio. Entonces, cuando yo tengo un exceso de ventilación, esto puede ser muy perjudicial para el paciente. Y lo que tengo que recordar es que cuando yo insuflo demasiado el pulmón, ya sea en base a un volumen corriente excesivo o a una presión inspiratoria al final de la expiración o PEP demasiado alto, sin que el paciente lo requiera, puedo aumentar las resistencias vasculares pulmonares, disminuir la fracción de expulsión del ventrículo derecho, y eso produce una disminución del retorno venoso y por tanto una disminución de la precarga de la aurícula derecha y una caída de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y un bajo gasto. Esto se soluciona fácilmente utilizando volúmenes corrientes menores a 8 mililitros por kilo, mantener una presión plató máximo de 28 centímetros de agua y las frecuencias más bajas posibles sin comprometer la ventilación alveolar en estos pacientes. Es muy útil que el paciente participe del inicio de cada esfuerzo ventilatorio, es decir, que pueda participar activamente en la ventilación para disminuir los efectos de la presión positiva, y por tanto yo les sugiero a todos ustedes que no ceden en demasiado a los pacientes, porque eso es muy deleterio para ellos por todos estos efectos que se acrecentan de la ventilación mecánica en las circunstancias que ya hemos visto. Las causas de choque séptico refractario requieren de la intervención de un centro de tercer nivel, porque el tratamiento es muy especializado, incluye quimioterapia, por ejemplo, para el síndrome de activación macrofágica, si estuviera presente, realización de plasmaféresis, administración de gamma globulina en dosis repetitivas, uso de medicamentos antiinflamatorios sistémicos, en fin, requiere del expertise de inmunólogos, de intensivistas avesados en el manejo de estos problemas. Por tanto, cuando llegamos a este estado y el paciente no mejora, hay que ir pensando en una referencia temprana a tercer nivel para evitar que este paciente siga profundizando la falla orgánica y su posibilidad de fallecer sea creciente. Muy bien, pues esto era lo que yo quería comentarles. A grosso modo es una revisión muy sucinta del manejo del choque séptico pediátrico, haciendo énfasis en lo que sí debemos hacer y énfasis en lo que no debemos hacer para evitar complicaciones en estos pacientes, y recordar que debo mantener un balance hídrico neutro en estos niños y evitar que se sobrecarguen de volumen. Si me voy pasando de volumen, piensen en utilizar, si el niño ya no está chocado, un diurético, y que en situación de choque séptico probablemente el mejor sea la aminofilina en infusión continua. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente plática. Gracias. En lo que se animan a hacer, ya sea alzar la mano mediante la plataforma para que se abra el micrófono y tener la posibilidad de interactuar con el doctor, que es el experto el día de hoy. Yo tengo una duda. ¿El volumen que utiliza a nivel de cálculo del ventilador, se hace alguna corrección para la talla, para el peso ideal, el peso predicho, o es el peso real? Sí. En pediatría, a menos que haya obesidad, utilizamos el peso real. Y lo que calculamos es, si yo tengo pulmón sano, puedo utilizar sin problema 8 mililitros por kilo de volumen corriente. Si tengo pulmón afectado, y nos vamos aquí a la placa de tórax, si tengo infiltrados que me opacifican la totalidad de ambos campos pulmonares, voy a utilizar de 4 a 6 mililitros por kilo de volumen corriente. Si tengo infiltrados bilaterales, pero que no opacifican la totalidad de los ambos campos pulmonares, puedo utilizar volúmenes corrientes de 6 a 7 mililitros por kilo. Es como lo hacemos generalmente así. Ok, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Oscar Francisco pregunta, actualmente el catéter venoso central o catéter central de inserción central, como normalmente como últimamente se denomina, debe ser instalado de manera prematura, incluso en muchos casos antes de iniciar los retos de volumen, porque la mayoría de estos pacientes se puede requerir el uso de aminas. En cuanto a estas pues, sugerencias de manejo, en su experiencia,
cree que, porque hay otras literatura que dice al contrario, no pierdas el tiempo si el paciente llega en un estado de inestabilidad hemodinámica, a veces el conseguir el material, el traer el equipo necesario, un ultrasonido en algunos casos, pues es retrasar el inicio de la terapéutica, que en este caso debería ser primero cristaloides antes de iniciar la supresor. Sí, mi recomendación al respecto es que para la fase inicial de la reanimación no se requiere un catéter venoso central. Incluso por vía intraósea se puede hacer una reanimación efectiva y se pueden pasar incluso vasopresores e inotrópicos por vía venosa periférica sin mayor problema. El catéter venoso central empieza a ser indispensable cuando ya inicié inotrópico o vasopresor y no tengo respuesta, porque ya requiero saber más variables hemodinámicas que solamente las puedo obtener a través del catéter venoso central. Entonces yo les sugeriría, afortunadamente en una proporción mucho mayor de pacientes no va a requerir un catéter venoso central, por tanto no hay por qué adelantarse a la administración de un catéter venoso central, sino hasta ver la respuesta a la terapéutica inicial y entonces sí decidir si el paciente lo requiere o no. Y las recomendaciones serían igual que en adulto, que sea de un calibre un poquito más grueso, que no esté muy periférico, ¿no? Exacto, sí. Y no que si se va a mantener la terapéutica ya en una infusión, ahí sí dar el tiempo a que se pueda colocar de forma más segura, ¿no? Sí. Aquí preguntan si hay alguna estrategia, ya no solamente con la cuestión de identificar, sino algunos datos como de alguna respuesta inflamatoria sistémica que estos pacientes tengan antes de ya pasar a un estado de choque. Preguntando específicamente paciente COVID o en general. No le especificaron, pero si quisiera decirnos los dos. Bueno, hay un signo clínico que se asocia en sus dos extremos a mala evolución en el paciente que tiene sepsis, y es la temperatura. Los niños que tienen hipotermia sostenida por más de 2 horas tienen peor evolución casi siempre que los niños que tienen eutermia. Y los niños que tienen fiebre mayor a 39 grados por más de 2 horas también tienen peor evolución que los que no la tienen. Entonces, los dos extremos de la temperatura son muy significativos y ayudan a identificar a los niños que van a estar más graves probablemente. Entonces, y eso es muy fácil de determinar por la anamnesis y por la exploración física. El otro que se asocia a una muy mala evolución generalmente es la leucopenia. La leucopenia se asocia a mala evolución también. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, ya Valentina Fernández lo pregunta como más enfocado a paciente que tenga una prueba y que tenga COVID y que tenga además datos de sepsis bacteriana sobreagregada. Si hay alguna experiencia en los pacientes que le ha tocado manejar. No, bueno, el único paciente que yo he tenido COVID positivo en terapia intensiva y que lo tuvimos que ventilar era un niño que tenía fibrosis quística de base. Entonces, estos niños se sabe que la colonización por pseudomonas es muy frecuente y este niño tenía datos de inflamación sistémica muy severos, hizo coagulación intravascular diseminada y a él, como parte del manejo del COVID, que no tiene tratamiento, hay que recordar esto en pediatría, fue darle antibióticos específicos para el espectro de pseudomonas aeruginosa. A este niño se le administró meropenem y como para complementar el espectro se le asoció vancomicina y recibió 14 días de meropenem vancomicina por esa circunstancia. Y en cuanto a la experiencia que están teniendo en su centro, nos está recalcando mucho lo de iniciar un manejo temprano. Obviamente en este caso no tenemos tratamiento para COVID, pero sí están utilizando profilaxis bacteriana como en cualquier otro centro para prevenir este tipo de sobreagregación. Sí, el cuadro clínico no se ajusta a lo que yo espero de la evolución y tengo datos que me identifiquen perfectamente el cuadro de inflamación, de superinflamación asociado a infección por SARS-CoV-2, que es la presencia de DHL elevada, la presencia de dímero D elevado, la presencia de proteína C reactiva elevada, está justificado
ahí asociar un manejo antimicrobiano amplio, porque yo no puedo saber si es parte de la enfermedad o si es que se asoció una infección sobreagregada. Okay, muchas gracias, doctor. Rogelio Torres igual pregunta si hay alguna experiencia en aquellos pacientes pediátricos que además ya tienen algún grado de miocarditis o miocardiopatía y el uso de dobutamina. Sí, bien, si yo tengo un paciente que tiene sepsis y los he conocido que tiene miocardiopatía dilatada o hipertrófica, tanto epinefrina como dobutamina están contraindicados de entrada, porque ese miocardio se va a lastimar más con estas dos aminas. En ese caso, el de elección, si el centro donde ustedes trabajan lo tienen, sería levosimendan de entrada. Si no tengo levosimendan, puedo intentar milrinona. Si no tengo milrinona, tendré que probar dobuta o epi, pero en dosis pequeñitas, porque yo sé que ese miocardio se va a dañar más todavía por las aminas. Entonces, no debo abusar de las dosis altas de aminas. Y acuérdense que estos pacientes habitualmente tienen un gasto cardíaco bajo, un gasto cardíaco elevado, presión baja, y que no debo aspirar a tener una presión normal en esos pacientes, por tanto, no los tengo que retar mucho, porque les voy a terminar por dañar más el miocardio. Y también en este mismo caso, si además desarrollara cierto grado de trombosis, ¿se podría utilizar gamma-globulina? Para la trombosis. Con el paciente que además de miocarditis tiene trombosis, ¿se puede utilizar gamma-globulina? Si tiene una miocarditis aguda, parte del manejo inicial es primero identificar la miocarditis, idealmente hacer una biopsia endovascular para identificar qué tipo de miocarditis es, porque no todas las miocarditis son iguales, y parte del manejo general inicial en una miocarditis en fase aguda es gamma-globulina o esteroides, sí, se podría utilizar. Ok. Y ahora en cuestión de manejo de anticoagulación en estos pacientes, ¿hay alguna recomendación específica? Sí, recuerden que el uso de derivados, de hemoderivados en el paciente que tiene sepsis está indicado en dos circunstancias. Si yo tengo plaquetopenia y sangrados activos, está indicado pasarle concentrado plaquetario. Si tengo plaquetopenia y no tengo los sangrado activo, no está indicado pasarle plaquetas. Si tengo sangrados activos y alteración de los tiempos de coagulación, está indicado pasarle plasma fresco congelado. Si tengo sangrado activo, alteración de los tiempos de coagulación y tengo fibrinógeno por debajo de 100 miligramos por ciento, está indicado pasarle fibrinógeno en la forma de concentrados también, ¿no? Entonces, si tengo coagulopatía, tiempos alterados y dímero D elevado, está indicado para iniciar al paciente. Entonces, tengo que tener todo un control y un análisis bien claro de cómo está comportándose desde el punto de vista hematológico el paciente para saber qué hemoderivado o qué otro fármaco puedo utilizar en esas condiciones. Pero tengo que hacer un control muy, muy frecuente para evitar que el paciente se complique por esa circunstancia. Muchas gracias, doctor. Preguntan con respecto a pacientes que tienen o que se sospecha algún tipo de neuroinfección o se quiere descartar y que se decide hacer alguna punción lumbar. ¿Qué tipo de características podríamos esperar en un paciente séptico encontrar el líquido cefalorraquídeo? Bueno, generalmente si hay meningitis, ya saben ustedes, habría pleocitosis, sospechas de polimorfonucleares, había hiperproteinorraquia, pero los dos signos más evidentes de una infección en el sistema nervioso central en el líquido cefalorraquídeo son la hipoglucorraquia y la turbidez, el aspecto turbio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo hago una punción lumbar y antes de tener el resultado le tomo un dextrostic de líquido y veo que tiene hipoglucorraquia y el líquido se ve turbio, casi puedo meter las manos a fuego que ese niño tiene meningitis. Ahora, ¿en quién debo descartar meningitis? En el niño que llega chocado
con disminución del estado de alerta y que yo no pueda garantizar que no tiene meningitis, le inicio tratamiento con doble esquema antimicrobiano en dosis meningias y una vez que esté estable le hago la función lumbar para corroborar o descartar el diagnóstico. Y si lo descarto, acuérdense de esto, tengo que desescalar el tratamiento y no dejarlo con las dosis meningias. Claro. También preguntan si la aminofilina como diurético y en qué dosis en infusión se podría recomendar. La aminofilina es un diurético muy eficiente porque aumenta el flujo sanguíneo renal. Entonces, en el paciente que está inestable hemodinámicamente, la respuesta normal es vasoconstricción de la arteria renal, disminución del flujo renal, disminución de la presión de perfusión renal y por tanto disminución de la producción de orina. La aminofilina lo que hace es vasodilatar selectivamente la arteria renal, por tanto en esa circunstancia mejora la perfusión renal y aumenta la diuresis por ese mecanismo. La dosis es 1 a 2 miligramos por kilo en bolo e inmediatamente después de administrar el bolo iniciar una infusión que puede ir de 1 a 2 miligramos por kilo por hora de aminofilina, pero es en infusión continua, no en bolos. Está demostrada su efectividad a infusión continua. El problema del amino es que se cristaliza si se mezcla con nuestras soluciones, y entonces tiene que tener una vía venosa periférica exclusiva para administrarse. En lo que son más preguntas, yo también tengo. Sí, en cuanto a choque refractario, el uso de hidrocortisona en estos pacientes. Sí. Cuando yo tengo choque refractario a catecolaminas, que es inicio la reanimación con volumen. Le paso el volumen y no se resuelven los datos por perfusión, tengo que utilizar ya sea norepi o epi, dependiendo si es choque caliente o frío. Y después de eso, que lo inicio, no mejoran los datos de hipoperfusión, hago el diagnóstico de choque refractario a catecolaminas. Si tengo un niño que tiene historia de estar recibiendo crónicamente terapéutica con esteroides, o si tengo un niño que tiene una desnutrición grave, o un niño que tiene una lesión encefálica aguda que involucre el eje hipotálamo hipoficiario, puedo esperar que ese niño tenga una respuesta adrenal inapropiada, y en esos casos, si estoy haciendo todo bien y no se resuelve el choque, podría intentar una infusión de hidrocortisona a 60 miligramos por kilo en infusión continua durante 24 mínimo, máximo 72 horas y ver qué resultado tiene. Los resultados son controversiales. Hay muchas series que demuestran que la mortalidad de estos pacientes que son sometidos a sustitución adrenal tienden a fallecer más y nunca se ha demostrado un efecto benéfico. Pero si yo tengo un niño que no responde, pues sí creo que yo probaría a ver si se beneficia. Sí, es que ya con ese estado de gravedad, el tratar de reducir la mortalidad con todo lo que se haga en sepsis, y supongo que igual adultos y niños es difícil. Exacto. Aquí preguntan si hay alguna necesidad de ajustar la dosis kilo en pacientes con obesidad o sobrepeso. ¿De las aminas? De las aminas. Dado que las aminas tienen una distribución en los 3 compartimentos, se debe utilizar a peso real. A peso real las aminas. Es decir, si el niño es obeso y pesa 80 kilos, se la calcula a los 80 kilos, porque se va a distribuir en los 3 compartimentos. Okay. Y en cuanto a manejo de sedación, y más en estos pacientes que el tiempo de permanencia bajo ventilación invasiva es un poquito más prolongado, y también se busca estar teniendo esos momentos de ventana neurológica, ¿qué están utilizando ustedes en el instituto? Nosotros estamos utilizando un narcótico que puede ser morfina, fentanil o sulfentanil, asociado a otro sedante que utilizamos en general 3 y depende de la preferencia de cada uno de los clínicos que están a cargo de un paciente. Pero es omidazolam, que ya casi no lo utilizamos, dexmedetomidina o utilizamos ketamina a veces. Ocasionalmente llegamos a utilizar etomidato también en infusión continua. Sí, doctor, muchas gracias. Y preguntan nuevamente la fórmula para calcular el peso predicho para el uso de manejo de ventilación, si hay alguna en específico.
Hay muchas fórmulas para calcular el peso ideal. Entonces, yo les recomiendo, mi recomendación es que se memoricen una o tengan una escrita en el celular en algún lado y siempre utilicen la misma y no pasen de una fórmula a otra. Hay varias en la literatura, yo no recuerdo ninguna compresión ahorita, pero es mejor que ustedes busquen una, la tengan anotada en el celular y esa sea la que utilicen siempre. O tener ya de aplicaciones, en todos lados nos pueden encontrarlo. Y ya para el tercer hemisferio ahora sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, para el doctor? Hay muchos comentarios de felicitaciones, Muchas doctor. Gracias. Le digo que ya llevaban varias semanas pidiendo la presencia de los pediatras aquí en el foro. Y excelente plática. Muchas gracias. Okay. Pues muchísimas gracias, doctor. Le damos nuevamente el agradecimiento por parte del INSABI.